8:12 y estamos en la comunicación con nuestro invitado Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas, al cual le doy la bienvenida aquí en Exitosa. ¿Cómo está, ex viceministro? Buenas noches, cuánto gusto. Buenas noches, a sus órdenes. Buenas noches. Usted ha escuchado a nuestra compañera, nuestra reportera María Tiznado, que nos está diciendo que no hay algún tipo de combustible de octanaje en algunos grifos de la capital. Y yo recordaba que hace algunas semanas tuvimos el tema de los oleajes anómalos. Siempre hay un motivo por el cual los taxistas y los usuarios sufren por la falta de combustible. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país, señor Gamio? Bueno, ya ustedes en su informe han mostrado que hay un problema con el retraso en el pago de la deuda del Fondo de Estabilización. El Fondo de Estabilización es este subsidio que el Estado ejecuta y le dice a los grandes mayoristas: no suban el precio, yo voy a pagar la diferencia con el precio internacional, pero esta deuda se va acumulando y evidentemente afecta la operación de los operadores mayoristas, y sobre todo Petroperú, que está en una situación crítica de caja. Hemos visto una serie de inconvenientes que se han presentado en las últimas semanas por la deuda tan grande de la modernización de la refinería de Talara y por los equivocados manejos que tuvo la empresa en la administración anterior. Todo eso ha puesto en situación crítica a la empresa Petroperú, que es un actor relevante en el mercado. A esto se añade la deuda del Fondo de Estabilización, que evidentemente nos lleva a una situación preocupante, porque encima de tener el segundo precio más caro de los combustibles en la región, después de Uruguay, estamos con este problema de evidente racionamiento de entrega, porque Petroperú no está cubriendo lo que le toca siempre en lo que se conoce que es la zona norte, y toda la demanda de la zona norte está trasladándose hacia Pampilla, y hoy puede usted ir en este momento a Pampilla y va a haber una cola interminable de cisternas esperando ser atendidas. Ahora yo quiero preguntarle por un tema un poco complejo y espero que nos pueda apoyar con la respuesta, porque es una noticia que trascendió durante la semana, que el MEF le había entregado dinero a Petroperú, millones y millones de dólares. Por favor, explíquenos eso, cómo el MEF sostiene esa empresa estatal. A ver, definitivamente la situación de Petroperú es crítica. Una empresa privada ya hubiera quebrado, pero se trata de una empresa estatal. Está el Estado recurriendo al salvataje. Ya hubo un primer préstamo de 750 millones de dólares que está siendo postergado en su cumplimiento. Ahora se ha decidido aumentar el capital social de Petroperú con 1.000 millones de dólares. También la norma está corriendo. Lo que a mí me preocupa es que esto no se condiciona al cumplimiento de determinadas metas, es decir, en momentos en que en el Perú tiene necesidades vitales no atendidas, la desnutrición y la anemia en los niños está creciendo, es bien complicado dar dinero del Estado de todos los peruanos sin condicionarlo a tener metas y que se asegure que va a haber la gestión que esperamos y logremos salir de esta situación que afecta a todo, porque los combustibles son como el oxígeno para el ser humano, mueve la economía. Así es. Esto influye con los problemas de corrupción que hemos tenido al inicio de este gobierno. No quiero mezclar la política, sé que es un problema que tenemos de muchos años, sé que el presidente Pedro Castillo no es el responsable directo, pero si uno recuerda, el tema Petroperú está muy ligado con lo que pasó con el señor Hugo Chávez, con esta venta de biodiesel B100, con Samira Budayé. Hay un tema político de por medio que nos está afectando a los usuarios. Obviamente. Sin lugar a dudas, estamos hablando de que necesitamos a gente muy calificada manejando los puestos de dirección del Estado. La anterior administración fue un desastre y es este gobierno quien nombró a esa administración. Entonces estamos hablando de una corresponsabilidad, pero busquemos la solución, porque estamos frente a una situación muy crítica. Así es, y yo como hacía esta mención, siempre hay una excusa y los conductores no viven de excusas. Los choferes, los amigos del volante en este momento nos dirán: yo tengo que trabajar con el combustible, yo no puedo decirle pues a mis hijos o a mi familia o a la casera de la casa: mira, sabes que no hay combustible, no puedo trabajar. Y siempre hay una razón, si es por los oleajes, si es porque hay un problema de desabastecimiento.
siempre hay una razón por las cuales ellos no vienen trabajando de forma normal. Con el tema de los oleajes, por ejemplo, que se reporta cada cierto tiempo y sé que no podemos controlar lo que pasa en la naturaleza, ¿qué podríamos hacer frente a este problema? Mire, se ha autorizado utilizar lo que se llama el inventario mínimo obligatorio. Ya eso es como como tomar una pastilla de aspirina. No resuelve el problema y es más, ya por decisión del INDECOPI, un operador importante ya no tiene esa obligación de tener un inventario mínimo. Además, tenemos que el inventario mínimo en el GLP hace 10 años fue suspendido. En pocas palabras, no es una norma eficaz, no nos ayuda a resolver el problema. Si estuviéramos invirtiendo los más de $1.000 millones que se están transfiriendo a Petroperú en gas natural, aceleraríamos el cambio hacia un combustible más limpio y más económico. Pero entre tanto avanzamos en ese objetivo, que también está frenado, porque el Congreso desde noviembre no aprueba la tarifa que nivela el precio del gas en Arequipa, en Trujillo, en todo el Perú, que no es Lima. Entonces estamos frente a una serie de decisiones que no se están dando o omisiones. Y eso evidentemente hace más crítico el panorama. Ahora vemos un racionamiento. Hay grifos que no tienen producto y este tema se está arrastrando. Es urgente informar al país a qué nivel de crítico está la situación de Petroperú, qué tan grave está la situación de Petroperú y qué soluciones se plantean comprometiendo a un cumplimiento de metas, porque el dinero de todos los peruanos tiene hoy prioridades y hay que gastarlo con mucho sentido de responsabilidad. Eso es lo que yo quiero saber. Entonces, ¿qué decirle a los conductores y a los usuarios? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el plan de contingencia que se va a activar? ¿Qué pueden hacer ellos? Porque eso nos va a afectar a todos, definitivamente. Sí, definitivamente. Lo que se tiene que hacer es resolver el problema de los inventarios mínimos obligatorios, que hoy esa norma no se está cumpliendo efectivamente, pero también pagar las deudas contraídas, también avanzar en la masificación del gas natural. El mes de julio se ha hecho un récord histórico de llegar a 5.000 vehículos convertidos, pero justamente hace pocas semanas hemos visto una protesta de todos los talleres que convierten los autos a gas natural, protestando que no les habían pagado. Lo recuerdo, los entrevisté aquí. No podemos dispararnos a los pies. Hay que hacer un esfuerzo sostenido, convocando a los técnicos más calificados y sincerar el mensaje, que el país sepa cuál es el estado real de Petroperú y no estar con este sufrimiento permanente que cada vez afecta más a las familias peruanas, porque ¿quién no necesita transportarse? ¿Quién no necesita adquirir alimentos que cada vez se encarecen más? Porque el transporte pesa mucho en la estructura de costos, mueve toda la economía. Eso mismo, y es un poco indignante como en otros países las discusiones, ir pues a energías nuevas, y aquí estamos todavía en lo básico, ¿no? En la edad de piedra. En otros países ya se habla de los carros eléctricos y aquí ni siquiera tenemos ninguna línea. Y eso es todo lo que usted menciona, porque entrevistamos aquí a las empresas que se están encargando de convertir los carros, y sé que hay presupuesto para este año, pero para el siguiente año no hay presupuesto. No les han dicho nada sobre el tema. Eso que dice usted es bien importante, porque tenemos que avanzar. En electromovilidad, la cooperación alemana hizo un estudio que mostraba que al 2030, eso fue hace 3 años, 4 años, podía llegar al 10% del total del parque automotor. Si cumplimos con todos los incentivos, incluido el incentivo tributario, podemos llegar a 20%. Pero ¿qué hacemos con el 80% restante? Porque no se ha instalado estas electrolineras que son centros de carga rápida de los vehículos eléctricos. Hay que avanzar en Lima, Arequipa, donde ya se puede, es importante, pero con el resto que hacemos, que es un porcentaje grande, el gas natural. El gas natural nos da una gran oportunidad. Entonces hay una acción complementaria entre electromovilidad y gas natural, pero hay que sacar adelante un programa articulado que implique crédito blando, que implique ayuda con la cuota inicial, que implique modernizar el transporte de personas y carga a nivel nacional, y se puede hacer. Solamente con esta técnica del gas congelado, que es el GNL, gas natural licuefactado, se ahorra 33% en toda la vida útil de estas unidades y tendríamos una flota nueva, más económica, más eficiente y menos contaminación ambiental.
Esas soluciones deben de avanzar cada 3 meses, decir cuánto se ha avanzado y no estar en esta situación de dar vueltas en círculo con subsidios como el Fondo de Estabilización, que un porcentaje importante no llega al usuario final. Y son miles de millones de soles. Si usted suma todo lo que se ha venido otorgando en estos subsidios, si se usara ese dinero para acelerar la masificación del gas natural, para promover la electromovilidad, estaríamos con una situación mejor. Tenemos los recursos naturales, lo que nos falta es capacidad de administración, probidad y capacidad técnica. Bien, ahora yo quiero hacerle una pregunta un tanto política, porque hay un sector de la población y ese discurso que tienen los parlamentarios y el presidente Castillo es que la subida de precios no es responsabilidad de él, sino responsabilidad del grupo económico. Y es que es claro, desde que comenzó esta gestión, los productos se han encarecido, incluido el combustible y por supuesto los alimentos, porque son traídos en flete. ¿Cuál es su respuesta para esto? Porque yo en un rato voy a habilitar líneas telefónicas y la gente me va a decir, esa no es culpa de el presidente, miren, ese grupo es culpa de los grupos económicos. Estamos en una crisis mundial. Tenemos el problema de la guerra, que cada vez es más preocupante, entre Rusia y Ucrania y sus aliados, donde están involucrados países tan importantes como Estados Unidos. Eso es un conflicto que afecta al mundo entero. ¿Cómo desconocerlo? China está con problemas de crecimiento económico porque ha sido muy severo y es muy severo en controlar la expansión de la pandemia, y eso ha frenado su capacidad de producción y se han incrementado los costos. Los contenedores antes costaban $1,000, ahora cuestan más de $5,000. Entonces estamos hablando de una crisis global, pero nosotros hemos hecho lo que nos corresponde para defendernos frente a esa crisis. ¿Cuántos países quisieran tener el gas del lote 88, que es uno de los gases más baratos del mundo? Y solamente hemos llegado a 4 millones de peruanos y somos 32. ¿Por qué Colombia y Bolivia nos ganan de lejos en masificar el gas natural? ¿Por qué no usamos el sol y el viento como corresponde en el mercado eléctrico si solamente estamos en 5% y podemos usar 20%, 4 veces más, abaratando la tarifa eléctrica, que sería una solución de fondo? Entonces, hay temas que corresponden a la gestión país, que significa estar en mejor posicionamiento frente a la crisis global. Ese sería mi comentario. Gracias, señor Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas, por esta explicación que nos ha podido brindar bastante ágil y técnica a toda la población. Los amigos del volante que seguramente están muy preocupados con este problema del combustible. Gracias y buenas noches. Muy bien.